Buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy vamos a presentar el trabajo final que consiste en el diseño y propuesta de una planta de tratamiento para una localidad en específico. Somos Carlos Muñoz Martínez del Campo, Darío Angione Domínguez e Israel Santiago Gómez. Primero vamos a explicar cuáles son los datos generales de nuestra localidad de estudio. Para nuestra localidad de estudio, le elegimos a Tenguillo, Jalisco, y por medio del INEGI obtuvimos una población de la localidad para 2020, 2010 y 2005 y una población del municipio. Luego lo que hicimos fue determinar nuestro cuerpo receptor. Con ayuda de la herramienta Seattle, lo que hicimos fue sacar hacia dónde se dirigía el agua, y esto nos arrojó que nuestra subcuenca, nuestro cuerpo receptor es una subcuenca llamada Río de Atenguillo. Luego lo que hicimos fue la ubicación de nuestra planta de tratamiento de aguas residuales, cuáles eran las más probables, y con información municipal lo que obtuvimos fue que hay una planta de tratamiento en Atenguillo, pero que actualmente está fuera de operación, por lo que las dos plantas de tratamiento más probables eran la de San Antonio de los Meseros, la cual es una planta con un gasto de 1 litro por segundo, y la de Los Volcanes, una planta de tratamiento de 3 litros por segundo. Luego obtuvimos nuestros datos de temperatura por medio de la página weather.com. Lo que hicimos fue sacar por cada mes nuestra temperatura máxima, promedio y mínima, y de esta manera podemos obtener cuáles son nuestras temperaturas máximas en promedio y nuestras temperaturas mínimas en promedio. También en esta misma página obtuvimos nuestros datos de precipitación para cada mes, y de esta manera podemos saber que nuestra precipitación máxima, promedio y mínima. Ahora, nuestras proyecciones de población y caudal de diseño. Lo que hicimos fue sacar una tasa de crecimiento histórica para diferentes periodos, primero 2005 a 2010, la cual se obtuvo de menos 0.45%, luego de 2010 a 2020, la cual es la tasa de crecimiento más reciente, y nos dio una tasa de crecimiento de 0.27. Con esto, posteriormente vamos a calcular nuestra población en 2040. Aquí está nuestra proyección para dentro de 15 años con la tasa de crecimiento de 0.27. Dentro de 15 años, o sea, en 2040, se estima una población de 1.676. Luego, para cada población, calculamos nuestro caudal medio, nuestro caudal máximo ordinario, nuestro caudal mínimo ordinario, y para el año 2040 obtuvimos los siguientes datos. Para el caudal medio, 3 litros por segundo, caudal máximo 10 litros por segundo y caudal mínimo 1 litro por segundo. Estos son datos ya redondeados. Ahora mi compañero Darío explicará sobre la calidad del agua influente y calidad efluente. Bueno, con esto nos referimos a los datos que utilizamos respecto a la contaminación. Y bueno, ya que buscamos valores promedio, el valor que usamos fue que la contaminación de DB05, digo O5, es de 300 miligramos por litro, la ST que usamos de 250 miligramos y la NTK 40, aunque realmente el que más estamos usando es el DBO5. Bueno, y el objetivo que debe cumplir la planta según la NOM 001 de la Semarnat es que el resultado tiene que ser menor a 30 miligramos por litro en cuanto a DBO5 o SCT. Igualmente, se usó la temperatura mínima del aire que se registró en el mes de enero, que explicó mi compañero Israel, para calcular la tasa de remoción de DBO5, que nos dio un 32%, entonces por ende un DBO5 de salida de 204 miligramos por litro. Siguiente, por favor. Bueno, ahora voy a explicar la modelación general de la planta de tratamiento, es decir, cómo nosotros planteamos esta planta. Que bueno, realmente empezamos con una entrada que sería un cribado. El cribado lo estamos llevando primero por un cribado fino, luego un cribado grueso y luego un desarenador. Terminando estas tres etapas, podemos pasar al tratamiento primario, que es una laguna anaerobia, que esta sobre todo reduce la materia orgánica y es importante para los sólidos suspendidos. Después un tratamiento secundario, que son lagunas facultativas, y finalmente el tratamiento terciario, que son las lagunas de maduración. Entonces, bueno, siguiente, por favor, compañero. Así que haré el esquema de proceso de tratamiento, como decimos, cribado grueso, fino, desarenador, laguna anaerobia, facultativas y de maduración.
Bueno, después de nuestros cálculos, nuestros resultados principales fueron los siguientes. Para el cribado grueso, bueno, se usaron igual datos estándar, por ejemplo, los 12 milímetros de ancho para barras, se revisaron todos estos valores fueran permisibles por norma, y bueno, aquí podemos ver una tabla con todos los valores que se asumieron. Después, mediante los cálculos, se llegaron a las siguientes dimensiones, igual si puedes pasar al siguiente, digo, para explicar todos, pero bueno, usaron los gastos de diseño, población de diseño, todo lo que explicó mi compañero y unos cuantos valores que asumimos. Perdón, anterior. Y bueno, finalmente llegamos a las medidas finales, que las dimensiones fueron de 30 centímetros de ancho por el área útil, y bueno, se usó un borde libre de 0.5, este también fue propuesto, entonces se calculó una altura de 0.8, es decir, que se suman estas dos para la altura total, y esas serían las dimensiones de nuestra criba gruesa. Para la criba fina, se usó la tabla que podemos ver a continuación para proponer las medidas, y ya mediante estas medidas podemos calcular el ancho que nos dio de 533 milímetros y el fondo de 1130 milímetros. Entonces, una altura total de 1800 milímetros, contando con borde libre igual en este caso, y el diámetro de entrada y de salida salen de la tabla que mencionaba, y bueno, fueron importantes igual el resto de valores para el resto de cálculos. Ya finalmente vamos al discernidor para terminar la etapa de cribado. Para este, igualmente usamos los datos de entrada que ya habíamos explicado, y lo que llegamos fue a un ancho de 0.3, igual redondeado, igual los datos anteriores están redondeados, de 0.3 metros, una longitud de 27.5 metros, una profundidad útil de 0.2 y un borde libre de 0.5, lo que nos da una profundidad total de 70 centímetros. Entonces, bueno, se usaron estas dimensiones. Bueno, procedamos a las lagunas anaerobias, la cual nosotros proponemos para nuestro proyecto que serían 2 lagunas en paralelo, y nosotros también propusimos que el tiempo de retención van a ser de 4 días y la profundidad útil de 4.5 metros. Para este caso, vamos a proponer una relación largo-ancho de 2. Y pues claro que utilizamos el cálculo de la remoción de DBO5 y antes presentado por mis compañeros para poder continuar con nuestros cálculos, con lo cual nos dieron las dimensiones finales, que de ancho tenemos de 9.8 metros, de longitud 39.2, de profundidad o H útil 4.5 metros, con el borde libre que antes mencionado de 0.5 metros. Ya, pues nosotros decimos que para la tasa de acumulación de lodos de la laguna anaerobia, de los apuntes tomamos que la acumulación de lodos es de 0.030 a 0.040 metros cúbicos sobre año sobre habitante, por lo cual nosotros, pues aquí vemos lo que nosotros propusimos, que fue el 0.04, igual datos que ya traíamos anteriores, y las medidas o dimensiones que nos dieron al final fue que el número de lagunas sean 2, con un ancho de 10 metros, por una longitud de 40 metros y una profundidad útil de 4.5 metros, más el borde libre, claro. Procedemos a las lagunas facultativas, la cual obviamente traemos datos de diseño, que nosotros también decimos que van a ser 2 lagunas, y ya una vez teniendo estos cálculos pasamos a hacer los cálculos de carga orgánica superficial máxima, carga orgánica superficial de diseño, carga orgánica superficial de diseño y superficie y geometría por lagunas. Ya, pues nosotros proponemos una relación que es R es igual a 4, entonces, por lo que sabemos que tiene que ser mayor a 3. Y ya se proponen la relación WL. Entonces, ya con eso podemos sacar el H útil, el borde libre y el volumen útil para poder sacar asimismo el tiempo de retención y los cálculos de remoción de DBO5, perdón. Entonces, por lo tanto, decimos que nuestras dimensiones de diseño de la laguna facultativa sería de 2 lagunas por un ancho de 30 metros, una longitud de 115 metros, una profundidad de 2.1 metros más el borde libre. Ya para las lagunas de maduración, claro, nos traemos valores antes ya vistos, calculados, los cuales van a ser necesarios para seguir con los cálculos, para poder sacar el N0, el K20 y así sucesivamente, y se proponen las dimensiones del caudal medio, cantidad de lagunas y
y para poder proseguir con los cálculos. Y para laguna de maduración, dio unas dimensiones de 2 lagunas por un ancho de 13 metros, con una longitud de 63 metros, por una profundidad de 1.2 más el bodo libre de 0.5. Bueno, una vez con todas estas dimensiones, ya podemos hacer un requerimiento aproximado de la superficie que necesitamos. Entonces, vamos a la siguiente. Aquí están las dimensiones finales de cada uno. Entonces, podemos ver, tenemos 2 lagunas. La superficie del área, entonces el largo por el ancho que presentamos, lo hemos multiplicado. Nos dio de lagunas anaerobias 400. Esto será por laguna. Lo que hicimos fue transformarlo a hectáreas, por eso el HA. Entonces, 400 metros cuadrados en las anaerobias, 3.450 en las facultativas y 819 en la de maduración, bueno, por laguna. Entonces, finalmente se obtiene que necesitamos una superficie total de 1.2 hectáreas. Ya con esto, lo que hicimos fue calcular la tasa de acumulación de lodos en la laguna primaria, es decir, la anaerobia. Es decir, la unidad es metros cúbicos por año. Entonces, bueno, conociendo la población proyectada que decía mi compañero al inicio, bueno, se sacó una población por laguna de 840 habitantes. Con esto pudimos calcular la tasa de producción de Asolve, bueno, nosotros 0.03, y comparado con el volumen de laguna, se obtiene que el tiempo de contaminación de Asolve es de 68.57 años, en una tasa, digamos, como está ahí, de 1.728 metros cúbicos por año, sería la idea. Entonces, el tiempo de contaminación sería 68 años. Bueno, finalmente se presentó con las medidas anteriores un plano en planta del sembrado de las unidades, que aquí las podemos ver. Esta fue la distribución que se planteó. Primero las cribas, que podemos ver que tienen dimensiones muy pequeñas, por eso casi no se distinguen. De ahí se pasa al desarenador. Posteriormente las lagunas anaerobias, como podemos ver, 2 en paralelo, que van a las lagunas facultativas. Y terminamos con las lagunas de maduración. Como podemos ver, las lagunas facultativas son las que ocupan mayor cantidad de superficie, entonces es por esto que elegimos esta distribución. Entonces, bueno, esto sería todo. Agradecemos mucho por su atención. Saludos, profesor.